Esta chica vivió en un ataúd durante más de 7 años bajo la cama de sus captores, en donde pasaba 23 horas al día encerrada, y solamente 1 hora al día era liberada para satisfacer los deseos del monstruo que la había capturado. Sorprendentemente, ella se enamoraría tanto de él que terminaría incluso llevándolo hasta su propia casa y presentándolo como su novio ante sus propios padres. Sí, increíblemente, esta chica se había enamorado del hombre del monstruo, que le había hecho pasar un absoluto infierno. Pero, ¿cómo era esto posible? Quédate, que yo te platico la historia completa. Colin Stan tenía 20 años y se había trasladado de una ciudad a otra pidiendo aventón a personas desconocidas en la carretera. Esto era muy usual en ella y lo hizo en numerosas ocasiones sin mayores problemas, pero lamentablemente todo estaría a punto de cambiar. Cuando llegó el cumpleaños de su novio, decidió repetir la misma estrategia de viaje para poder asistir a la fiesta de su novio. Mientras se encontraba pidiendo aventón, algunas personas se detuvieron para auxiliarla, pero ella, al ver el rostro de las personas, decidía si se veían o no confiables para poder viajar con ellos, por lo que después de algún tiempo una pareja con su bebé se detuvo para llevarla. A ella no le parecieron extraños, ya que llevaban a su pequeño bebé en la parte trasera del auto, así que decidió que ellos eran una buena opción para trasladarse. Estas personas se trataban de Cameron y Janice Hooker, de 23 años. Nada podía hacerle sospechar que esta pareja probablemente sería su infierno, pues ella creía que al ser una familia, al tener un bebé pequeño, no había riesgo alguno, pero lamentablemente se equivocaría. A pesar de ello y sin saber muy bien por qué, Colin Stan tenía un extraño presentimiento que descartó porque parecía no tener sentido. Creyó que simplemente estaba sobrepensando las cosas y quizá estaba exagerando, pues cuando tan solo llevaban recorridos unos cuantos kilómetros, Colin pidió que pararan el coche en una estación de servicio, porque tenía que ir al baño. Al bajar pensó en escapar y alejarse de esa pareja, pero pensó que estaba exagerando y que las malas vibras que le daba Cameron no tenían sentido alguno y regresó al coche. Esta sería la última oportunidad que Colin Stan tendría para poder escapar. Después, todo se vendría abajo. Cuando regresó y se sentó nuevamente en el coche, apareció un curioso objeto en el asiento. Era una caja de madera muy pesada con un agujero en uno de los lados. Todo parecía ser muy extraño y el sexto sentido de Colin estaba advirtiéndole de algo muy peligroso, pero nuevamente no le tomó importancia. Al paso de una media hora, Cameron salió de la carretera principal y tomó un camino de tierra hacia algún lugar donde nadie pudiera verles. Para ese momento, Cameron había puesto en marcha el plan que había estado organizando junto a su pareja por años. De hecho, Cameron le había hecho firmar un contrato a su mujer que le permitía hacerlo, y ese día había sido el indicado para poder llevar a cabo su malévolo plan. Una vez que se alejaron lo suficiente de cualquier ruta, cuando ya estaban lejos y sin que nadie pudiera verlos, detuvo el coche, ató a Colin y le puso el extraño artefacto en la cabeza. Este extraño artefacto era una caja insonorizada hecha por un carpintero para que no se escucharan sus gritos. Después el viaje continuó durante 500 kilómetros de distancia, y así fue como transcurrió el viaje hasta la casa de los Hooker, en Red Bluff, California. Al llegar, Colin estaba aterrorizada, agotada de tanto llorar. Cameron la liberó de la caja y la colgó de las vigas del sótano con cadenas y con los ojos vendados. Después procedió a satisfacer sus más oscuros deseos con ella. Pero este apenas era el inicio de una completa pesadilla de terror que pasaría por los siguientes 7 años. Colin estaba aterrorizada, sabía que Janice había visto cómo su marido le había hecho actos terribles y aún así ella no había hecho nada. A pesar de que Colin pensaba que después de aprovecharse de ella simplemente la enviarían al otro mundo, los planes que estos dos tenían eran mucho más macabros. Ellos construyeron una caja de madera de 1 metro por 1,80 y ataron a Colin con unas cadenas. No podía recostarse, así que debía pasar la mayor parte del tiempo sentada. Y cuando la familia se mudó a una caravana, Cameron construyó una caja similar a un ataúd y la colocó debajo de su cama. Ahí Colin pasaría 23 horas al día encerrada y solo la dejaban salir para que Cameron satisfaciera sus más oscuros deseos. También la obligaron a firmar un contrato de esclavitud que si incumplía podría suponer su final y la de su familia. En los últimos años de cautiverio apenas podía moverse y necesitaba una cuña para poder hacer sus necesidades. Ni siquiera la dejaron salir cuando Janice tuvo a una segunda hija en la cama que había sobre ella. La única ayuda que recibía era el aire de un ventilador
calor que colocaban junto a un pequeño agujero en la caja de los días de calor extremo. La dejaban con hambre y le privaron de agua. Por la noche la sacaban cada vez que el monstruo quería aprovecharse de ella. Durante todo este tiempo a Colin le prohibieron hacer ruido y le hicieron creer que Cameron era parte de una organización secreta llamada The Company, el cual, si alguien sabría sobre lo que pasaba, le incrustarían en una cruz o le colocarían proyectiles en la cabeza si tan solo ella intentaba escapar. Era claro que lo que estaban haciendo este par de monstruos era aterrarla tanto, meterle tanto miedo para que ella jamás tratara de escapar o tratara de gritar y decir algo de lo que estaba viviendo. Sí, la sometieron tanto que ella ni siquiera pensó nuevamente en volver a escapar. La perversión de Cameron tenía límites insospechados. Al llevar tanto tiempo sin que nadie descubriera lo que estaba haciendo, se sentía invencible y llegó a ir con Colin a visitar a los padres de ella. Ella, obviamente aterrada de que Cameron pudiera hacerles algo terrible, jamás les dijo nada de lo que verdaderamente estaba pasando y les convenció de que se trataba de su novio y que ellos eran muy felices. La familia para ese momento sospechaba que se había unido a una secta, pero decidieron respetar lo que les había dicho. Tanto así que incluso la hermana de Colin les tomó una foto como si fueran un par de novios felices y completamente enamorados. Sí, esta que estás viendo en pantalla. Lamentablemente, la realidad que vivía Colin Stan era completamente distinta. Poco a poco, con Colin sometida y cada vez con más obligaciones en la casa, Cameron decidió dar más espacio a su cautiva para cuidar a los niños o realizar tareas en el jardín. Ella tenía tanto miedo que no se atrevía a escapar, algo que Cameron sabía a la perfección. El nivel de control que tenía sobre las dos mujeres le hizo pensar que podría convertir a Colin en su segunda esposa y liberarla del encierro. Sin embargo, después de esto ocurriría algo inesperado, pues su esposa Janice no aceptaría tales términos y decidiría confesarle a Colin que la secta que tanto le habían dicho, a la que supuestamente pertenecía este sujeto, no existía. Así que el riesgo y el peligro, más el terror que tenía Colin Stan, comenzó a desmoronarse. Con el paso del tiempo, Janice fue ganando confianza y le confesó que ella también había sido víctima de Cameron, diciéndole que se había aprovechado de ella desde que tenía 15 años, además de tratarla mal en muchas ocasiones. Durante sus enfermizas sesiones de intimidad, él le hacía cosas terribles para cumplir con sus deseos, y si no cumplía, Cameron le seguía haciendo daño. Desesperada por el miedo que vivía, firmó el contrato con su marido que le permitía capturar y encarcelar a otra mujer para que satisfaciera sus deseos más oscuros. Y lamentablemente, Colin Stan había sido la elegida. Pero por si fuera poco, a pesar de todo lo que había sufrido Colin Stan, ella comenzó a tener síndrome de Estocolmo y se enamoró de su captor. Este síndrome es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor, como respuesta al trauma del cautiverio, como si fuese algún tipo de enamoramiento, por lo que esto le hacía creer que Cameron podía cambiar y volverse un mejor hombre. Sí, aunque no lo creas, esto sucede más a menudo de lo que tú o yo podríamos pensar cuando una persona se encuentra en situación de riesgo y peligro. Pero Janice, al ver lo que estaba sucediendo en agosto de 1984, reunió las fuerzas suficientes para acabar con la pesadilla y salió de la casa con sus dos hijas y se llevó a Colin, a la que dejó en una estación de autobuses antes de huir. Pero cuando Janice dejó a Colin, esta llamó inmediatamente a Cameron para decirle que lo abandonaba y él rompió a llorar. Después escapó. Pasaron meses sin que denunciara lo que le había sucedido a la policía. Durante ese tiempo estuvo llamando a Cameron con la esperanza de que él pudiera cambiar. Después de saber que Colin no había hecho absolutamente nada, Janice se armó de valor y fue ella la que llevó a Cameron ante la justicia. En el juicio, ella afirmó que Cameron no solo les había hecho sufrir a ella y a Colin, sino que además este sujeto había enviado al otro mundo a una chica llamada Mary Elizabeth Spanheck, quien había desaparecido en enero de 1976. De esta forma fue que finalmente este completo monstruo, sí, Cameron, lo habían condenado a 104 años de prisión. Durante el juicio, Colin volvió a dar muestras del síndrome de Estocolmo que padecía, relatando que se había enamorado de él cuando comenzó a dejarle celebrar su cumpleaños. También confesó que logró superar los actos tan terribles recibidos, gracias a una vía de escape que utilizaba en su cabeza, pues en su propia mente creaba otra historia distinta, para no sentir el sufrimiento por el que pasaba. Colin ahora tiene más de 60 años y estudió contabilidad para poder salir adelante. Sin embargo, su terrible pasado le ha impedido volver a mantener una relación estable y duradera, por lo que ha fracasado en varios matrimonios.
De esta forma es como esta chica, Colleen Stan, vivió un absoluto infierno, del cual después, curiosamente, se enamoraría del monstruo que la hizo sufrir de forma bastante brutal. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8:30 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. Te invito también a que me sigas en mi otra página de Facebook. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco, y también a la comunidad de TikTok. Los invito a que me sigan en mi otra cuenta de TikTok. Esta que estás viendo en pantalla se llama Soy Kevin Barranco, y por allá voy a estar estrenando un nuevo formato de videos en donde les relato películas, series, documentales, cortometrajes, entre otras cosas que seguramente les van a interesar. También quiero mencionarte que todos estos documentales de casos e historias los puedes escuchar mediante la plataforma de Spotify. Por allá tengo un canal en donde puedes estar escuchando cada vez que tú vas al trabajo, a la escuela, estás en algún viaje de vacaciones o simplemente estás a punto de dormir y quieres relajarte. Puedes escuchar mi podcast en Spotify. Te lo dejo aquí en pantalla para que vayas a seguirme. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video. Ahora sí, ¡vámonos!